¿Qué tal amigos? Bienvenidos a www.perugestion.org. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y en la presente ocasión quiero comentar con ustedes un tema vinculado a la aplicación de la norma internacional de contabilidad número 12, impuesto a las ganancias, y el programa de declaración telemática 706, impuesto a la renta. Creo que la forma de vincular la norma tributaria con la declaración, si queremos verlo así en un sentido estricto, está con referencia a la identificación de los reparos tributarios. Los reparos, como ustedes pueden recordar, están en función de adiciones y deducciones. Y la justificación se halla dentro del artículo 33 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, donde nos señala que como consecuencia del análisis del impacto tributario de las transacciones que realiza una organización pueden generarse diferencias. Sin embargo, esa norma tributaria señala que pueden darse dos tipos de diferencias, es decir, diferencias permanentes y diferencias temporales. De allí que muchas veces cuando uno va a leer las normas internacionales de información financiera y particularmente la NIC número 12 se encuentre con un problema al momento de ver las definiciones. Busca diferencia permanente, busca diferencia temporal y por ahí sobre todo permanente no lo encuentra. Y lo que encuentra es en definición diferencias temporarias y por ahí que hay una referencia ligera a diferencia temporal. Y esto nos plantea muchas dudas. En primer lugar, hay que reconocer que hay un desfase temporal entre la normatividad vinculada a lo que es el tema del impuesto a la renta, el artículo 33 para ser más precisos, del reglamento y las versiones de las NIC, como es el caso de la NIC número 12. Una forma rápida de poder identificar esta diferencia de terminología entre lo temporal y lo temporario está si nosotros asociamos a algo que llamábamos un método de determinación del impuesto a la renta. Si bien es cierto no encontramos una conceptualización de los métodos, es de forma muy empírica que nosotros vemos los resultados. La idea es obtener el impuesto a la renta, ¿okay? De allí que hablamos de un método del pasivo, pero hablamos de un método del pasivo del estado de ganancias y pérdidas y de un método del pasivo del balance general. Bajo esa perspectiva nos da a entender que para obtener el impuesto a la renta nosotros tenemos que chequear, si bien es cierto, en el estado de resultados o en el estado de situación financiera. Si nosotros nos apegamos al tema tributario, obviamente hablar de utilidades o de pérdidas, necesariamente tenemos que identificarnos con partidas de ingresos y gastos. Y al momento de hablar de partidas de ingresos y gastos, necesariamente vamos a ver que el impacto que se tiene o el alcance es solamente de un ejercicio. Un ingreso o un gasto tiene solamente el alcance en un ejercicio. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de aquellas partidas que están asociadas al estado de situación financiera o lo que se llamaba antes balance general, encontramos una situación distinta. Porque tenemos partidas que pueden aplicarse a otros ejercicios, es decir, no está en uno solo como pasa con los ingresos y gastos. Y de ahí viene una de las primeras conceptualizaciones para poder entender una diferencia temporal y una diferencia temporaria. Usualmente una diferencia temporal se obtiene sobre cuentas de resultados y por lo tanto el impacto que nosotros vemos es solamente en un periodo. Sin embargo, tratándose de diferencias temporarias, al vincularlas al estado de situación financiera, es probable que el efecto que nosotros tengamos que ver sea acumulado. Y para ver el efecto en el ejercicio tengamos que descubrir cuál es el importe vinculado a este tema y que conciliaría justamente con el efecto que nosotros obtenemos del ejercicio a través de las diferencias temporales. Un ejemplo obvio es lo siguiente. Si nosotros tenemos depreciación y el tratamiento contable y tributario no coincide, hay una diferencia. Si nosotros nos referimos a una cuenta de gasto, por ejemplo la 68, por la parte que no es aceptable, hablamos de una diferencia temporal. Pero si nosotros nos enfocamos en la cuenta de evaluación de activos, como se llamaba antiguamente a la 39,
la depreciación trabaja en función del acumulado. Nosotros a lo largo de los años, en la 39 tenemos la depreciación acumulada de varios ejercicios. Y si hubiera una diferencia temporaria, pues obviamente va a ser solamente sobre el ejercicio en el cual estamos analizando. Ese es el pequeño detalle. Sin embargo, no quería hablar con ustedes del tema de depreciación, sino más bien quería comentar con ustedes acerca del tema de provisión y castigo de cobranza dudosa. Como nosotros recordaremos, cuando revisamos la normatividad del impuesto a la renta, particularmente el artículo 37, nos encontramos al momento de hablar de incobrables acerca de castigos y del tema de provisiones. Ojo, ese término de provisión tiene una connotación obvia en la NIC 37, pero sin embargo nosotros nos estamos refiriendo aquí a la aplicación del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Tradicionalmente, desde la perspectiva del Plan Contable General revisado vigente hasta el año 2010 aquí en Perú, nosotros teníamos, cuando hablábamos de un incobrable, primero la reclasificación a nivel de la cuenta 12, la provisión, que era enviarlo a gasto 68 contra la 19, y el castigo, que en este caso significaba cargar a la 19 y abonar a la 12. Obviamente, bajo esta estructura, el efecto que tenemos el resultado solamente es en la segunda etapa, cuando nosotros realizábamos esa provisión, si se puede llamar así. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer una referencia específicamente al castigo, probablemente en el primer enfoque decíamos castigo era cargar a las 19 con abono a la 12, no afecta resultados. Pero ¿por qué la norma lo conllevaría? Puede que para efectos contables una entidad decida dar de baja directamente una cuenta por cobrar. Recordemos la definición de castigo. El castigo es el retiro del valor en libros, es decir, desaparece esa 19. Pero ojo, me dicen, ¿desaparece la 19 como provisión o desaparece la 12? ¿No? Esa es una muy buena pregunta, porque la cuenta 19, si bien es cierto es una provisión, cuando nosotros hablamos de un castigo directo, es no porque desaparecemos la 19, sino porque desaparecemos la cuenta por cobrar, ya sea la 12, la 13, la 16 o la 17, desaparece, abonándolo y cargándolo una cuenta de gasto, que en este caso obviamente no va a ser una 68, sino probablemente una 65. Es un caso extraordinario, pero es la única manera de que nosotros podamos referirnos a un tema de un castigo de una cuenta por cobrar, un retiro y que afecte justamente al tema de resultados para efectos tributarios. Es importante recalcar eso. Pero volviendo al tema de provisión de incobrables, cabe recordar que hay algunos requisitos tributarios y esa palabra requisitos tributarios nos va a servir para identificar una diferencia temporal y una diferencia permanente. Recordemos que para efectos fiscales, el hecho de que nosotros castiguemos una cuenta por cobrar, lo retiremos y automáticamente lo mandemos al gasto, va a ser reparable, y esto lógicamente va a generar una diferencia permanente, porque los requisitos que nos plantea la norma tributaria específicamente se refieren al tema de provisión, que la morosidad del cliente, que los 12 meses, etc. Temas que no voy a abordar ahora. Sin embargo, tratándose de esto de cobranza dudosa, en lo que sí me quiero enfocar es, si bien es cierto, cuando tú elaboras la declaración anual del impuesto a la renta, te encuentras con dos conceptos. ¿Cuáles son? Permanente y temporal, me dicen. En efecto, puede que algunos importes te afecten a lo permanente y también te afecten a lo temporal. Eso es importante tener en cuenta. Por ejemplo, recordemos que dentro del análisis de estos incobrables, de esta provisión, nosotros podemos encontrar que genera automáticamente una diferencia permanente, es decir, no van a ser aceptables si esas cuentas por cobrar, por ejemplo, son convinculadas o están afianzadas con empresas del sector financiero o se ha producido una renovación o prórroga expresa. En esos casos no es aceptable esa provisión y por lo tanto se convierte en una diferencia permanente. Sin embargo, puede que, por ejemplo, no haya cumplido un requisito, por ejemplo, el tema de mostrarlo de manera independiente en el libro de inventarios y balances, y eso más bien afecta un tema de temporalidad. Así que mentalmente, yo quiero que me ayudes ahora, no voy a presentar un gráfico, simplemente te estoy comentando. Mentalmente quiero que me ayudes con el siguiente ejercicio y los siguientes números. Si quieres tú lo puedes anotar.
Tenemos nosotros 3 provisiones que hemos hecho por tema de incobrabilidad. La primera por 3.000, la segunda por 2.000 y la última por 1.000 soles. Total, 6.000 soles. ¿Ok? Bien, la primera, que era de 3.000, es aceptable. ¿Ya? Es decir, cumple los requisitos tributarios. La segunda, que es de 2.000, no figura en el libro de inventarios y balances y me genera una diferencia temporal. Es decir, en un futuro, cuando cumpla los requisitos tributarios, será aceptable. Y la tercera, que es de 1.000 soles, es con vinculados, o sea, nunca va a ser aceptable. La pregunta es, ¿cómo hacemos para presentar en el PDT? Obviamente, cuando se me mezcla dentro de una partida lo temporal y permanente, esa situación no ha sido prevista en el PDT 706. No ha sido prevista. O es permanente o es temporal, me dice. A ver, ¿y cómo lo haríamos? Me dice. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que conceptualmente vamos a aplicar lo siguiente. Si yo tengo permanente y temporal, yo creo que lo más lógico es aplicar la misma técnica que nosotros tenemos al momento de ingresar diferencias temporales. Al final y al cabo, igual vamos a identificar el reparo. La declaración anual del impuesto a la renta no es un indicio de montos que directamente van a afectar a la generación de un activo o pasivo diferido. Simplemente son referenciales. El mejor ejemplo es que tú, llenando el PDT, no vas a obtener una casilla que te diga impuesto a la renta diferido activo o impuesto a la renta diferido pasivo dentro de la determinación de la deuda o dentro de la sección de determinación del impuesto a la renta. Ojo, en resumen de estados financieros sí está, pero me refiero a este tema. Entonces, si es así, ¿cómo tendríamos nosotros la base contable y la base tributaria? A ver, para que grafiquemos. Yo tengo base contable y base tributaria y la diferencia. Así dice el PDT 706 en la casilla 103. Para la primera diferencia, base contable 3.000, base tributaria 3.000. ¿Qué significa? Diferencia 0, coincide. Para la segunda diferencia, que decíamos que no figura en el libro de inventarios y balance de forma discriminada, la base contable es 2.000, sin embargo la base tributaria es 0. Hay una diferencia obviamente de 2.000, pero esa diferencia es temporal. ¿Por qué es temporal desde el punto de vista del estado de resultados? Porque sencillamente, si lo vemos el gasto, ese gasto es reparable ahora, pero cuando se cumplan los requisitos tributarios va a ser aceptable. Eso es importante recalcar. Y en el caso de la última, que es la provisión por 1.000 soles, que se refiere a deudas con empresas vinculadas, obviamente va a ser base contable 1.000 y base tributaria 0. En este caso vamos a tener también una diferencia, pero esa diferencia va a ser permanente y no va a afectar la generación de un activo o pasivo diferido. Al final, la diferencia temporal es de 2.000 y la diferencia temporaria, si es que lo quieres analizar desde la perspectiva del estado de situación financiera, en la cuenta 19, probablemente neteando la 12, vamos a tener nosotros también una diferencia temporaria de 2.000. Esos 2.000 que yo tengo, se va a aplicar la tasa del impuesto a la renta en el ejercicio en que nosotros pensamos que se va a revertir. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si bien es cierto, cuando nosotros hacemos esta aplicación de las adiciones, usualmente consideramos, creo que el 85% más o menos de todo es permanente y unas cuantas son temporales. El hecho que nosotros digamos que son temporales es porque no va a cumplir ciertos requisitos tributarios, pero puede que por temas de gerencia, por temas de contabilidad, algo que en teoría sea una diferencia temporal, puede que gerencia o el contador no decida cumplir esos requisitos. Entonces, desde un arranque ni siquiera es diferencia temporal, sino es diferencia permanente. Recuerda que la diferencia permanente es aquello que no es aceptable este ejercicio, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Mientras que diferencia temporal es algo que no es aceptable en este ejercicio, pero sí probablemente al siguiente o al que viene. Entonces hay una suerte de temporalidad. Pero si yo tengo un concepto que aparentemente es temporal, y que yo sé que nunca voy a cumplir los requisitos tributarios a futuro, de frente se convierte en temporal. Eso es importante que quiero que tengas en consideración. Muy bien, amigos, los invito a participar en nuestros talleres de llenado del PDT 706 que desarrollamos en www.perugestión.org. Pueden revisar nuestra programación en esa página indicada. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Muchas gracias por su atención.